Vamos a abordar en este corto video el tema de la prestación de servicios sujetos al IVA o el IVA en la prestación de servicios, que constituye el tercer hecho generador del impuesto sobre las ventas de conformidad con lo establecido en el artículo 420 del Estatuto Tributario, que a su tenor señala que constituye hecho generador la prestación de servicios en el territorio nacional no excluidos expresamente por la norma. Al respecto, conviene señalar en un primer momento pues, lo que entiende la norma tributaria frente al IVA en lo que considera servicios. Y esa definición aparece en el artículo primero del decreto 372 del 92 o incorporado en el decreto único tributario, en el DUR 1625 del 2016. Y esas normas señalan que se entiende por servicio toda la actividad prestada por una persona natural o jurídica o sociedades de hecho y que se concreta en la obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual. Un segundo aspecto es que no existe relación laboral ni vinculación, es decir, no hay subordinación y se concreta en una obligación de hacer de manera independiente. Y lo otro es que genera contraprestación en dinero o en especie. Este es un requisito fundamental. Debe existir remuneración o contraprestación en dinero o en especie para que exista el hecho generador y por lo tanto la sujeción pasiva frente al impuesto nacional a las ventas. Eh, Esto sugiere entonces que hay una distinción entre los servicios prestados en el país desde el exterior hacia el exterior o en el exterior. Son unas categorías muy importantes porque demarcan el alcance en la sujeción pasiva del impuesto sobre las ventas. Las tres primeras categorías, servicios prestados en el país desde el exterior o hacia el exterior, tienen una connotación de sujeción frente al impuesto a las ventas, mientras que los servicios prestados en el exterior escapan al alcance y a la sujeción pasiva del impuesto a las ventas en los términos del artículo 420 del Estatuto Tributario. Con esto queremos decir que lo que está grabado con el impuesto en Colombia son los servicios prestados en el país o desde el exterior. Y los servicios prestados hacia el exterior, que lo vamos a considerar una exportación de servicios, pues tiene un tratamiento especial de exentos como si fueran exportaciones de mercancías. En este caso es exportación de servicios y se consideran exentos, pero con algunas responsabilidades frente al impuesto sobre las ventas en términos de la responsabilidad del responsable de IVA y sobre todo el beneficio de poder solicitar impuestos descontables y los saldos a favor que se configuren respecto de esos saldos a favor. Por último, como decía ahorita, los servicios prestados hacia el exterior, en el exterior, perdón, servicios prestados en el exterior escapan al alcance, por lo tanto no le aplican las normas del IVA de Colombia. Pues bien, con lo que he dicho entonces, en las tres primeras categorías de los servicios prestados en el país desde el exterior o hacia el exterior, está primando lo que se configura el principio de territorialidad o, o subyace, mejor dicho, como fundamento de este hecho generador de IVA en los servicios, el principio de territorialidad. Por eso el mismo artículo 420 nos va a señalar en uno de sus incisos que los servicios se entienden prestados en la sede del prestador del servicio y eso de alguna manera denota que es el Estado colombiano, excepto pues los relacionados con inmuebles, que se entienden prestados donde está ubicado el inmueble, y los servicios culturales y artísticos de carga, descarga, transbordo y almacenaje, que se entienden prestados también en el lugar efectivo de prestación de este tipo de servicios, culturales, artísticos, carga, descarga, transbordo y almacenaje, mm, como aparece pues contemplado en el parágrafo 2 del artículo 420. Hay una norma especial en el 421-1 del Estatuto Tributario, en virtud de la cual los tiquetes aéreos internacionales adquiridos en el exterior para originar parte del viaje en Colombia están grabados con IVA, también por aquello del principio de territorialidad. Como hay una parte del viaje o de los itinerarios en tiquetes aéreos que se originan en el país, se encuentran sujetos al impuesto sobre las ventas, independiente de que se hayan adquirido en el exterior. Todo lo que subyace allí, insisto, es el principio de territorialidad en la prestación de los servicios. Territorialidad. Es decir, servicios prestados en Colombia, servicios prestados hacia Colombia. Esto conecta con un segundo principio
que aparece implícito en la prestación de servicios, sobre todo en los servicios prestados desde el exterior, servicios transfronterizos que se prestan desde el exterior, pero cuyo destinatario o usuario final está en Colombia, es un residente fiscal en Colombia. Y es el principio de destino. Por eso, en un artículo 420, en el parágrafo tercero, va a señalar que los servicios prestados desde el exterior se entienden prestados en Colombia y causan el impuesto de Colombia, el IVA colombiano, cuando el usuario directo, perdón, o destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal en Colombia, o el domicilio permanente o el establecimiento permanente aquí en Colombia. Los servicios prestados desde el exterior se entienden prestados en Colombia siempre que el usuario o destinatario final de sus servicios esté ubicado aquí en Colombia o tenga su residencia fiscal en Colombia. Es lo que conocemos como el principio de destino. Aquí hay un ejemplo que aparecía en la norma anterior del artículo 420, que contenía pues un listado de servicios prestados desde el exterior, ejecutados desde el exterior a usuarios en Colombia y que se entendían prestados en Colombia. Por ejemplo, la explotación de licencias y autorizaciones para uso y explotación de intangibles, servicios de traducción, correcciones, servicios de conexión satelital, servicios de seguros, servicios de consultorías, auditorías, prestados desde el exterior que configuran el hecho generador en Colombia, al ser prestados desde el exterior a usuarios eh, ubicados o con residencia fiscal en Colombia. Aparecen algunos criterios, dos específicamente implícitos para entender que el servicio prestado desde el exterior se entiende grabado en Colombia. Uno, se entiende que el servicio es prestado en territorio nacional cuando el usuario directo destinatario de los servicios tenga su residencia fiscal en Colombia. Y dos, los prestadores de servicios desde el exterior tendrán en cuenta para determinar si el servicio es grabado en Colombia el lugar de emisión de la tarjeta de crédito o el medio de pago con el cual se paga. Ese es un indicio. Si uno contrata un servicio o adquiere un servicio del exterior o un intangible desde del exterior y lo cancela con una tarjeta de crédito de una entidad financiera colombiana, el prestador del servicio tiene un indicio de que ese servicio es prestado en Colombia, ¿sí? El lugar o por la entidad financiera emisora de esa tarjeta de crédito o de ese medio de pago con la cual se hace la cancelación de ese servicio. Ahora, en esos servicios prestados desde el exterior hay unos mecanismos para recaudar el impuesto, tres mecanismos específicamente. Uno, a través del mecanismo de retención en la fuente, según el cual los responsables de IVA que adquieran bienes o contraten servicios grabados en el territorio nacional son responsables del IVA, que es el que aparece en el artículo 437 raya 2 frente a los agentes retenedores de IVA. Entonces, un responsable de IVA que adquiera un servicio o contrate un servicio grabado con un prestador del exterior, recauda el impuesto a través del mecanismo de retención en la fuente. Dos, los prestadores de servicios del exterior pueden, pueden inscribirse en Colombia como responsables del IVA y cumplir el deber formal de declarar. Es una declaración de IVA un tanto más simplificada. Ellos van a inscribirse en el RUT con la responsabilidad 46 como IVA de prestadores de servicios del exterior. A declarar en el formulario 325 y van a hacer pues, el cumplimiento de los deberes formales. Digamos que es una opción que aplica sobre todo cuando los servicios son prestados a personas sin residencia o a personas no responsables del impuesto de IVA en Colombia, que no son responsables de IVA. Entonces, digamos, de alguna manera, el prestador del servicio desde el exterior cumple la responsabilidad, ¿cierto? Se inscribe en Colombia en el RUT y cumple los deberes y obligaciones formales entre ellos, pues obviamente la presentación y pago del respectivo impuesto. Y tres, hay un sistema alternativo de pago a través de la retención en la fuente que van a practicar las entidades financieras emisoras de las tarjetas de crédito o los medios de pago a través de los cuales se realizan esos pagos por prestación de servicios. Entonces, el agente, o mejor, el prestador del servicio del exterior puede también acogerse opcionalmente a la forma de la retención de la fuente practicada por las entidades financieras.
Bueno, y posteriormente, pues entonces vamos a tener lo que es la exportación de servicios o los servicios prestados pues hacia el exterior, que configuran una exención frente al impuesto a las ventas y que en la doctrina se conoce pues como exportación de servicios. Es una manera en la que el servicio se presta en Colombia y lo que viaja es el servicio, lo que se transfiere y lo que cruza la frontera es el servicio. Por ejemplo, un servicio prestado desde Colombia, pero que cruza la frontera y que llega a un usuario ubicado en otro país o con residencia fiscal en otro país. Por ejemplo, cuando se desarrolla un software en Colombia y se transfiere, eh, ¿qué es lo importante pues allí? Cumplir como las formalidades de las exportaciones de servicios. Es decir, que exista pues un contrato escrito que avale la, la prestación del servicio como tal. Obviamente hay un reintegro de divisas por el pago que se hace, por la contraprestación que se hace pues, por ese servicio contratado. Es un contratante sin negocio ni actividades en Colombia. El consumidor está en el exterior, el usuario final de ese servicio está en el exterior, digamos que son como los requisitos que deben cumplirse. Esa exención o esa regla de los servicios prestados hacia el exterior, una exportación de servicios, aparece contemplada en el literal C del artículo 481 del Estatuto Tributario. Servicios prestados en el país y utilizados exclusivamente en el exterior, ¿sí? Exclusivamente en el exterior, por empresas o personas y negocios o actividades en Colombia. Por eso es muy importante que quien exporta servicios conserve los documentos y las pruebas que acreditan debidamente la existencia de la operación y que realmente esa, ese servicio salió del país, cruzó la frontera y no va a regresar a Colombia de manera directa ni indirecta, porque el servicio se utiliza y se consume exclusivamente en el exterior, ¿sí? Es decir, la utilización, el consumo, el beneficio de ese servicio se hace por personas o por empresas que no tienen negocios o actividades en Colombia, no tienen actividades o negocios en Colombia. Porque digamos, si el servicio regresa a Colombia, pues hay una improcedencia del beneficio, ¿cierto? Del beneficio. Entonces se perdería la exención. Los presupuestos que sustentan esa exportación de servicios y servicios prestados al exterior, pues es la no residencia fiscal eh, y el no regreso, el no traslado del beneficio del servicio a ninguna empresa ni a ningún vinculado económico en el país. Hay otros servicios que aparecen por allá en el artículo 481 en el parágrafo, también pues relacionados con exportación de servicios prestados en Colombia y hacia el exterior, asociados a la producción de obras de cine, televisión, servicios relacionados con el desarrollo de software, que también mantienen pues como la, como la exención. Bien, para concluir entonces este video y el análisis de este tercer hecho generador del IVA asociado al IVA en los servicios, entonces recordemos lo que es un servicio para efectos del IVA, una actividad que se concreta en una obligación de hacer sin subordinación, con total independencia, en la que no importa si predomina el factor material o intelectual, ¿cierto? Lo que importa es la no subordinación, la independencia y, muy importante, la existencia de una contraprestación. Y en el marco de este tercer hecho generador, los principios que subyacen y que fundamentan la sujeción pasiva frente al impuesto a las ventas. Uno, la territorialidad, servicios prestados en Colombia o desde el exterior hacia usuarios ubicados en Colombia. Los servicios prestados hacia el exterior, que se consideran una exportación de servicios. Y por último, una categoría que escapa al alcance del hecho generador, que son los servicios prestados en el exterior, que no alcanzan a las normas o no están dentro del marco del hecho generador del IVA en Colombia y que estarán sujetos al impuesto a las ventas que aplique en el país o en la jurisdicción donde se preste el servicio. Muchas gracias por su atención.